La Feria del Libro en Flores. Menos abultan los restos literarios de toda la antigüedad clásica que el formidable aluvión de diarios, revistas y folletos que la imprenta de nuestro tiempo produce en una semana. Si la escasez de textos nos dificulta el conocimiento de ciertas épocas, su demasiada profusión puede tener parecido efecto. Cabe imaginar a los futuros historiadores debatiéndose en perpetuas dudas, complicados por infinitos textos contradictorios. Desde luego, siempre nos queda la esperanza del oportuno extravío de las obras superfluas, pero las enormes tiradas que permiten las máquinas modernas hacen cada vez más difícil la extinción de un libro indeseable. Y por otra parte, nada nos garantiza que el destino no depara el olvido a los genios y el recuerdo a los pelafustanes. Al respecto puede calcularse, no sin alarma, que habrá más copias de esta ínfima monografía que de muchísimas creaciones respetables. Un aficionado muy activo podrá leer en toda su vida unos 3 o 4 mil libros. Las arduas visitas a las ferias y exposiciones permiten a las personas espantarse ante lo que nunca leerán. La visión concreta del tamaño de la propia ignorancia suscita un terror parecido al que se experimenta mirando las remotas estrellas que jamás visitaremos. Para consuelo de las almas buenas, dígase que la mayoría de los libros y las estrellas no merecen recorrerse. En verdad, hoy cualquier cosa se convierte en un libro. Una lista de códigos postales, el catálogo de un vendedor de perfumes, las áridas instrucciones para componer una caldera, el reglamento de un colegio, las ocurrencias automáticas de un poeta vulgar. Muchos genios han pasado a la historia sin dejar nada escrito. Hoy, en cambio, se editan los modestos silogismos de toda clase de individuos: comerciantes, adivinos, futbolistas, peluqueros, médicos, plomeros, cortesanos, manosantas, bandoleros y cada tanto escritores. El barrio de Flores conoció en sus años dorados pintorescas expresiones de este afán impresor. La editorial Senda Digna funcionó durante mucho tiempo en la calle Bogotá y fue un negocio brillante para su propietario, don Carlos Serrato, de quien sus enemigos murmuraban reputándolo analfabeto. Serrato publicaba obras de escritores aficionados y cobraba por ello altísimos precios. Además, se quedaba con casi todos los ejemplares y, si podía, los vendía en kioscos y librerías. Pero vale la pena recordar lo sucedido con las memorias del ingeniero Randazzo. El libro, nacido como tantos, alcanzó un éxito inexplicable. Serrato pidió entonces al ingeniero que escribiera memorias nuevas. Randazzo se excusó, indicando que ya había referido todo cuanto le sucediera en la vida, con la salvedad de unos pocos acontecimientos posteriores a la publicación. El editor tuvo entonces una gran idea. Pidió a Randazzo que relatara como propia otra vida diferente. No quiero la continuación de sus recuerdos, sino recuerdos distintos. Empiece de nuevo. Así nacieron las segundas memorias del ingeniero Randazzo, en las que el autor tiene 8 años menos, otro aspecto, otros gustos y otra familia. Randazzo llegó a escribir hasta 15 memorias, siendo las páginas más falsas también las más convincentes. La editorial Senda Digna tuvo algunos otros aciertos comerciales, como el diccionario Malas Palabras, los versos puercos de Jorge Allen y las fotografías comprometidas de mi señora esposa, obra del fotógrafo Roberto Mazzitelli. Pero la mayor hazaña de esta firma fue la organización de la Feria del Libro de Flores. La muestra funcionó en forma permanente durante largos años en un enorme galpón de la calle Aranguren. Serrato instaló allí mostradores, anaqueles, biombos y repisas. Alquiló pequeños sectores a todos los libretos del barrio. Pintó las paredes de colores brillantes y puso luces por todas partes. Interesó a algunos escritores para que se pasearan sonrientes por el lugar. Gastó una pequeña fortuna en publicidad para que todos los lechuguinos de la zona se enteraran debidamente del asunto. Manuel Mandev y los hombres sensibles de Flores solían concurrir a la feria, un poco por su amor a las letras y otro poco por las beligerantes damas que allí se floreaban. Muchas veces, con el objeto de seducir a jóvenes lectoras, los muchachos del Ángel Gris se fingían escritores y llegaban a firmar y dedicar ejemplares ajenos con el mayor descaro. La estrategia era sencilla: se situaban cerca de algún puesto y esperaban a que alguna señorita comprara un libro. Entonces se acercaban sonrientes y agradecían la elección. Algunas picaban: ¿acaso es usted el autor de este libro? Por cierto, me llamo Carlos Marcucci. ¿Y usted cómo se llama? Yves Castañino era un verdadero especialista en estas imposturas. Con increíble eficacia se hizo pasar sucesivamente por Jorge Montes, Horacio Ferrer, Arthur Haley, John Steinbeck, Francis Bret Harte, Emile Zola, Edward Gibbon,
Gutiérrez de Cetina, Giovanni Boccaccio, Quinto Horacio Flaco, Aristófanes, Diógenes Laercio y Homero. Se supo que una muchacha de Flores Sur fue seducida en 3 ocasiones por el músico de Palermo, la primera como Vargas Llosa, la segunda como Víctor Hugo y la tercera en forma directa y anónima. Un servicio gratuito muy solicitado de la feria era el de explicación de textos. Cuando alguien no entendía una obra o un párrafo, se presentaba a la ventanilla correspondiente y el empleado de turno aclaraba cualquier duda. Hay que reconocer que lo hacían de un modo superficial y expeditivo, tal vez a causa de las largas colas de clientes. Ilustremos con un ejemplo las características de esta labor esclarecedora. Se presenta una señora con un libro de Schopenhauer. No entiendo lo que dice este sujeto. El hombre no conoce un sol ni una tierra, sino únicamente un ojo que ve al sol y una mano que siente el contacto de la tierra. Explíquemelo. Significa, señora, que el mundo es su representación. No comprendo. Digamos que las cosas son como usted las ve y las siente, aun cuando en realidad sean de otra manera. Eso es lo que siempre le digo a mi marido. A veces la explicación resumía una obra entera en pocas palabras. Terminé de leer la novela Crimen y Castigo y no consigo recordar de qué se trata. Verá usted, un hombre asesina a una anciana y luego se arrepiente. Ya decía yo que no era para tanto. Los críticos de la calle Condarco ocupaban un sector bien amueblado. Allí aconsejaban a eventuales compradores, anticipando las virtudes y los defectos de cada uno de los libros de la feria. Los juicios eran siempre negativos, pues, como sabemos, los críticos pensaban que el desagrado es un signo de superioridad. Don Carlos Serrato terminó expulsándolos. Los refutadores de leyendas atendían una pequeña biblioteca cientista y quemaban cada noche centenares de historias fantásticas. En el enorme sótano estaba la Biblioteca de los Sabios, contaba con miles y miles de volúmenes. Los insobornables empleados no permitían leer ninguno de ellos, sino después de pasar por infinitas pruebas de templanza y rectitud. Asimismo, existía un orden establecido para la lectura. Nadie podía abrir el libro 11 sin conocer cabalmente el 10. Cada 20 libros las pruebas se repetían con mayor severidad. Al cabo de los libros y de las pruebas era posible o imposible llegar al último libro, también llamado libro de la sabiduría, que estaba encerrado bajo 7 llaves en un cuarto oscuro. En aquel volumen misterioso estaba encerrado el secreto de la vida. Quien se asomara a sus páginas sería sabio. Algunos dicen que tenía 200.000 páginas, pero otros juraban que su texto consistía en una sola y terrible palabra. Manuel Mandev sostenía que el último libro nada decía y que el don de la sabiduría se adquiría en el camino. Unos malvados de caballito trataron de leer de ojito el texto final y entraron al cuarto oscuro de puro prepo. Salieron enseguida, despavoridos, huyeron por Aranguren hacia el este y nadie volvió a saber de ellos. En un principio, las actividades de la feria estaban estrictamente relacionadas con los libros, pero poco a poco el genio comercial de don Carlos fue incorporando nuevas y más eficientes atracciones. En el fondo del recinto se estableció una churrasquería para la atención del lector hambriento. En otro sector se despachaban helados en verano y churros en invierno. Algunos puestos vendían bebidas de contrabando y los quiñeleros recorrían la feria en forma continua. Las conferencias y debates fueron reemplazados por la actuación de cantores y guitarristas. También se organizaron bailes, cuyo renombre llegó a exceder los ámbitos literarios. En algunos mostradores funcionaban pequeñas ruletas, tiros al blanco y otros juegos, cuyos premios eran libros. Después de la hora de cierre, las mismas mesas se usaban para timbas desfachatadas. En resumen, la feria acabó transformándose en el punto de reunión de la peor runfla del barrio. Los colectiveros cambiaban allí sus monedas, los faquires realizaban exhibiciones gratuitas, los adivinos tenían instalaciones propias con bolas de cristal y venta de amuletos. En los pasillos se amontonaban gitanos, profesores, estudiantes, patinadoras, caralizas y vendedores de elixir. Un grupo de equilibristas trabajaba en lo alto del galpón. Los muchachones crueles molestaban a las ancianas y los militantes políticos se manifestaban con bombos y banderines. Serrato fue comprendiendo que los libros eran un estorbo para todos y los desalojó para instalar en su lugar billares, máquinas tragamonedas y juegos mecánicos. En sus últimos días, la feria fue una mezcla de kermés, bailongo, lupanar y borrachería, con unos cuantos libros amontonados en los rincones. La policía clausuró el local, no sin que protestaran indignados numerosos escritores intelectuales del país y del extranjero. Hoy los vientos de flores se llevaron el recuerdo de Serrato y también el de los hombres sensibles. Persiste, sin embargo, bajo formas más moderadas y elegantes, el mismo loco negocio de los libros.
Las ferias y exposiciones atraen a las muchedumbres. Las gentes apacibles no pueden disimular un cierto pudor cuando se hace pública una relación tan confidencial como la que uno tiene con los escritores. Pero aunque nos moleste el contraste entre el mundo íntimo de la lectura y estas exultantes romerías, nosotros saludamos con simpatía cualquier libresco amontonamiento. Eso sí, a veces extrañamos un poco a los faquires, a los quinieleros y a los giros bibliófilos de la calle Aranguren.